Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Estamos nuevamente aquí con ustedes y queremos extenderles una cordial bienvenida y queremos desearles un feliz sábado y que podamos gozarnos todos en el nombre del Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para continuar con nuestro estudio en esta mañana. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder presentarnos delante de ti para estudiar tu palabra. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y derrama tus bendiciones, Señor, en este sábado que nos has dado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Les recuerdo que estamos estudiando el tópico general que estamos estudiando es el mensaje de los tres ángeles. Estamos en estos momentos estudiando el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia. Y ya estudiamos el espíritu de Babilonia, el terrible espíritu de Babilonia, el egocentrismo grande que tiene. También ya estudiamos el vino de Babilonia, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que vierte Babilonia. Por supuesto, ya dijimos que Babilonia es el sistema papal que está embriagando a todas las naciones con sus falsas enseñanzas. Y ahora estamos estudiando, el sábado pasado comenzamos a estudiar la fornicación de Babilonia, por supuesto de manera espiritual, y comenzamos a estudiar este tópico analizando los eventos finales de la historia del ministerio, de la historia de Jesús, lo que vivió en los días finales de su vida, de su ministerio aquí en esta tierra, respecto a los ataques de la nación judía contra él. Y esto tiene un paralelismo, o se va a repetir nuevamente la historia en aquel momento, en los acontecimientos finales, en los días finales, cuando el sistema papal y los Estados Unidos atenten en contra del remanente, en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es decir, en contra de nosotros, de la iglesia verdadera y de todos los que se unan a este gran remanente. Y digo gran remanente no porque sea grande en cantidad, sino porque es grande ante los ojos del Señor. Así que bajo ese contexto es que estamos estudiando. Ya vimos que el Señor Jesús fue acusado de violar los primeros 4 mandamientos. Ya dijimos que el Señor divide la ley escribió la ley en 2 tablas de piedra, la pudo haber escrito en más tablas, pero él lo hace así porque los primeros 4 mandamientos que encierra la primera tabla es donde nosotros estamos dándole honra y tributo a nuestro Dios y donde estamos diciendo que le amamos, y los 6 restantes mandamientos en la otra tabla están comprendidos los 6 mandamientos donde nosotros le decimos, cuando los guardamos, cuando los obedecemos, le decimos a nuestros semejantes que les amamos. Muy bien, entonces los escribas y fariseos, los más importantes líderes religiosos, acusaron a Jesús de haber violado el primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, finalmente le dijeron que era un blasfemo porque se decía ser Dios, porque juraba en el nombre del Señor, tomaba en vano el nombre del Señor y porque violaba el sábado. Muy bien, entonces todo eso ya lo estudiamos el sábado pasado. Si usted quiere tener el contexto, mírelo ahí en el YouTube o en el Face. Y hoy vamos a ver, vamos a continuar vamos a ver lo que realmente Satanás y los judíos querían. Los judíos querían, note bien, un Mesías que tomara las riendas del poder civil y destruyera a los odiados romanos para imponer por la fuerza su religión. Note bien, ellos querían que Jesús acabara con los romanos, quedaran libres y a la fuerza se les impusiera su religión. Eso lo vamos a vivir nuevamente al final de la historia de este mundo. Noten lo que dice San Mateo capítulo 4 versos 8 al 10. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, lo que Satanás quería y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El enemigo le ofrece a Jesús todos los reinos de este mundo con tal de que le adore y con tal de que se arruine el plan de salvación, pero no fue así.
lo que querían tanto los judíos como Satanás era destruir al Señor. Entonces San Juan 6:15, note bien, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Judas ya se estaba saboreando, ya se estaba relamiendo los bigotes y se estaba frotando las manos porque quería obligar a Jesús a tomar las riendas del poder civil, porque cuando Jesús hizo el milagro con los 5,000 que los alimentó con unos peces y unos panes, dijo: no, caray, qué bárbaro, con este Mesías, con este poder podemos tener un ejército tremendo y que no vamos a sufrir hambre, y entonces vamos a avanzar y vamos a acabar con los romanos. Pero no era ese el plan de Dios y mucho menos el plan de Cristo Jesús. Note bien lo que dice San Lucas, capítulo 9, versos 55 y 56, cuando Santiago y Juan querían usar la fuerza para destruir las aldeas samaritanas y le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y destruya toda esta gente? Pero no era el plan de Dios. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ese espíritu era de Satanás, el espíritu de Babilonia, que se va a repetir al final de la historia, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, ahora veamos, hermanos, lo siguiente es bien importante. Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de vosotros. Eso es lo que Jesús enseñó. El reino de Dios funciona como la levadura, crece de adentro hacia afuera y no por fuerzas externas. Escuchen bien lo que dice Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 20-21, preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí, escuchen bien, el reino de Dios está en vosotros, dentro de vosotros. Ahora yo quiero que noten la siguiente declaración, síganla con atención, siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, fíjense bien, escuchen bien, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. No podemos, si el reino de Dios está en nosotros, es imposible que podamos estar en armonía con el espíritu mundano. Los dos principios son antagónicos y chocan, no se llevan. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero hoy hay en el mundo, escuchen bien, en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando por el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Noten bien lo distorsionado. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Ahora escuchen bien, esperan que reine por medio de promulgaciones legales, imponiendo por la fuerza, impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, escuchen bien, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos, que escuchen bien, deseaban en los días de Cristo, que a la fuerza se doblegara a los romanos y que se les impusiera a la fuerza también su religión. Escuchen bien, habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer dominio temporal, a imponer lo que ellos consideraban como leyes de Dios y hacerlo los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, sí, Jesús,
Mi reino no es de este mundo, ni quiso aceptar el trono terrenal. Así que se enfurecieron y atracaron contra él. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo, es decir, el gobierno tanto de los judíos como de los romanos. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, escuchen bien, El Salvador no intentó hacer reformas civiles, ni tocó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Jesús no vino a hacer política, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio, escuchen bien, no consistía en medidas simplemente externas. Para hacer eficiente la cura, debía alcanzar a los hombres individualmente y debía debía regenerar el corazón. Es decir, Jesús no vino a hacer política, vino a hacer un trabajo espiritual, teológico, que trabajara del corazón, de dentro del corazón hacia afuera, que regenerara el corazón, y entonces todos esos males, todas esas actitudes corruptas y pecaminosas habrían de desaparecer, no por las decisiones de los tribunales, escuchen bien, o por los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Así es que no es a la fuerza, no es imponiendo, no es decretando, no es por una ley, no, es porque yo le estoy permitiendo al Espíritu Santo que haga su obra, estoy aceptando a Jesús, yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mi vida para que yo pueda aceptar la naturaleza de Cristo, y entonces Él comience a trabajar de adentro para afuera, y entonces pueda hacer una obra maravillosa en mi vida. Ahora, fíjense bien, noten bien cómo está la situación aquí de terrible. Después que Jesús resucitó a Lázaro, las muchedumbres comenzaron a seguir a Jesús como nunca antes. Los ministros judíos, escuchen bien, estaban perdiendo el apoyo de sus feligreses y se llenaron de envidia. Se pusieron nerviosos, se pusieron estresados y comenzaron a planear lo terrible. Aquí hay un problema, dijeron ellos, es un asunto de seguridad nacional, tenemos que tocar esto. Noten lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, yo todo lo que estoy diciendo aquí tiene sustento bíblico, lo dice la Biblia. Pero los fariseos dijeron entre sí, si veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Es decir, nos están dejando a nosotros y todos están yendo con él. ¿Qué vamos a hacer? Esto es peligroso. El temor de los líderes judíos era que si todos seguían a Jesús, la nación, escuchen bien, perdería su relevancia y vendrían los romanos para quitarla. ¿Por qué? Bueno, ya en la lección de escuela sabática estudiamos algo de eso, y aquí vamos a mencionar algo de eso también. Note bien, ¿por qué tenían ese temor? ¿Por qué tenían temor de que Roma viniera y entonces arremetiera contra ellos? Ellos pensaban, entonces este es un asunto de seguridad nacional. Los líderes pensaban que matando a Jesús salvarían la nación de la ruina, cuando en realidad, escuchen bien, al matarlo causaron lo que querían impedir, es decir, la destrucción de ellos mismos, la destrucción de su templo, la destrucción de Jerusalén, la destrucción de la nación judía. Los mismos romanos que usaron para matar a Jesús vinieron después y acabaron con la nación, y eso los vamos a estudiar en la lección de escuela sabática que iniciamos este sábado de tarde. Ahora, note bien, la reunión del Sanedrín comienza a analizar esta situación, este problema, y observen lo que dice San Juan capítulo 11, versos 47 al 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunieron concilio y dijeron, ¿qué haremos? Estaban preocupados, ¿y ahora qué vamos a hacer? Están reunidos todos a ver cuántas cabezas están pensando que vamos a hacer, porque este hombre hace muchas señales, es decir, Jesús, y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, escuchen bien, y destruirán nuestro lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo, y nuestra nación, Jerusalén y toda la nación. Entonces estaban preocupados que los romanos vinieran y remetieran, porque Jesús se había proclamado Mesías, pero ellos lo estaban viendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista del rey, del elogio que se le daba al rey. Pero Jesús estaba proclamándose el Mesías, el ungido del Dios viviente, del único Dios verdadero, para venir a salvar a su pueblo. Y eso ellos no lo entendían, para salvarlos, pero de manera espiritual. Y eso ellos no lo entendían. Ahora, noten bien, aquí va a entrar en escena Caifás. ¿Quién es Caifás? Tremenda la posición que ocupaba Caifás. Y miren nada más, San Juan capítulo 11, versos 47 al 49, escuchen bien. Entonces Caifás, ¿quién era Caifás? Dice, uno de ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién era Caifás? Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, era en ese momento, en ese año, era el sumo sacerdote designado para oficiar durante ese año, el sumo sacerdote, el máximo líder espiritual. Noten lo que dice, vosotros no sabéis nada, ustedes no saben nada, ustedes se reúnen, no arreglan nada, no piensan nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba tratando de decir Caifás, el máximo líder religioso, el que debió haber reconocido al Mesías, el que debió haberle dado tributo al Mesías. Estaba diciendo, maten al Mesías. Ahora, el mismo argumento, escuchen bien, el mismo argumento se usará en los Estados Unidos para garantizar la seguridad nacional. Ustedes saben que a partir del año del 2001, me parece, 2000, en lo que ocurrió el 11 de septiembre, el pueblo, la nación de los Estados Unidos ha reforzado su seguridad nacional. Entonces, escuchen bien, esta historia se va a volver a repetir, pero ahora de manera espiritual, en contra del remanente, en contra del pueblo de Dios, en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Escuchen bien esta declaración. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una situación de la iglesia y a una ley del Estado. Note bien, el remanente, los pocos. Pues vale más que unos pocos sufran, es decir, el remanente, y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace más de 1800 años por los príncipes del pueblo, lo que acabamos de mencionar. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Ya lo leímos. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasando cierto tiempo, los mate. Note bien, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y la historia se va a repetir, y esto no es para que nadie se espante, sino para que nosotros podamos prepararnos y estar listos para hacer frente, si el Señor nos permite vivir esos acontecimientos finales. Ahora, fíjense bien lo que hizo Caifás. Tremendo Caifás, el máximo líder en el tiempo de Jesús, en ese año, en ese momento de Jesús, cuando fue enjuiciado, el máximo líder religioso. Noten lo que dice ese mismo día
el Sanedrín decretó ahí Caifás de que Jesús debía morir. ¿No estoy bien? Así que, San Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle, lo sentenciaron a muerte a Jesús. Pero ahora noten bien cómo se suceden las cosas. Ya esto lo hemos estudiado en la lección de escuela sabática. Lo que voy a mencionar ahorita, es decir, no el detalle que voy a mencionar, pero la actitud de Pedro, todo eso, el arresto de Jesús y todo eso, lo estudiamos esta semana que pasó. Ahora, fíjense bien, cuando vino la guardia del templo para arrestar a Jesús, todos los apóstoles ofrecieron usar la espada para defender a Jesús, de acuerdo a San Lucas 22:40. Pedro, fíjense bien, quien supuestamente fue el primer papa, sacó la espada literal para defender a Jesús, porque la Biblia presenta dos espadas. Pero Pedro saca la espada literal para defender a Jesús. Es significativo que Pedro, el portavoz de los discípulos de Jesús, pensara, escuchen bien, que debía defender el reino de Jesús con la espada. Jesús le reprendió a Pedro. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 51 y 52. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque, ahora escuchen estas palabras, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y ahora yo quiero que noten lo que dice el Apocalipsis capítulo 13, verso 10, porque ustedes ya lo conocen, ya lo saben, pero ahorita lo vamos a recordar y lo vamos a enfatizar. Escuchen bien. Se parecen estas palabras a las que Jesús le dijo a Pedro. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Muy bien. Entonces, la Inquisición eclesiástica, noten bien, se forma en contra de Jesús. La guardia del templo arrestó a Jesús y lo llevó a casa de Caifás, a donde estaban reunidos los grandes líderes religiosos de toda la nación. La crema innata estaba ahí. Allí los líderes de la iglesia le hicieron una inquisición a Jesús. San Mateo 26:57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Es digno de notar, hermanos, queridos hermanos y amigos, que los líderes espirituales de la nación trajeron primero a Jesús a un tribunal eclesiástico para hacerle un juicio religioso. En ese momento aún no había entrado en perspectiva el poder civil, todavía no había sido enjuiciado de manera oficial, de manera civil, con el gobierno civil romano. Fue la iglesia apóstata de aquella época la que pronunció la sentencia de muerte contra Jesús, antes de ser realmente enjuiciado por una corte oficial. Un corto tiempo después del juicio eclesiástico, el poder civil de Roma le prestaría la espada, noten bien, a la iglesia apóstata. Aquí está mi espadita, te la presto para que mates a Jesús. No, ahora noten bien, San Mateo 26:59 al 64, las acusaciones que los inquisidores hacen en contra de Jesús. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, nunca se tipificó ningún delito, ni se podía tipificar, porque Jesús siempre fue inocente, no cometió ilícito, no cometió pecado, no hizo nada malo. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días, reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y como le estaba pidiendo en el nombre de Dios, entonces Jesús respondió. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes de los cielos. Apocalipsis 1:7, ahí se van a levantar estos miserables, van a ver a Jesús
y van a morir terriblemente nuevamente. El juicio religioso de Jesús fue totalmente una farsa, ya lo hemos dicho. Lo dijimos esta semana en el comentario que hacemos cada día de la lección de escuela sabática. Fue una farsa, fue una corrupción terrible. Los que debían escuchar el caso objetivamente contrataron falsos testigos, no te viene, el juez y parte, para condenar a Jesús. Fue el tribunal eclesiástico que condenó a Jesús, no te bien, a muerte antes que entrara en perspectiva el poder civil. Juez y parte. De repetidas maneras, los dirigentes de la iglesia violaron los derechos legales y los derechos humanos también de Jesús. Ahorita vamos a enumerar y con eso vamos a terminar. Noten bien, la primera violación. Esto no fue un tribunal imparcial, no, porque ellos fueron juez y parte, llevaron sus propios testigos que no sirvieron para nada. Aún antes que se examinara la evidencia, los líderes religiosos habían decidido condenarlo. Caifás dice que muera, es necesario que muera Jesús y no que sea destruida toda la nación, ya de antes de hacer un juicio. Noten bien, contrataron falsos testigos, nunca se iban a poner de acuerdo, nunca iban a decir nada bueno porque no había nada que decir. El sumo pontífice le dio una bofetada a Jesús antes de que se le hallara culpable. Siempre se respeta la presunción de inocencia del procesado o del acusado. Nunca antes de decir una sentencia se le puede considerar como culpable, y en este caso ellos mismos estaban violando sus propios estatutos. El mismo Caifás, la siguiente violación, el juicio se hizo de noche, no se podía hacer un juicio de noche, y ellos lo hicieron con la premura de condenar a Jesús, y ahorita vamos a ver la premura más. El juicio se hizo en privado, no fue un juicio abierto a la exposición pública. A Jesús se le azotó antes de que se le hallara culpable, es decir, ya se le consideraba culpable al momento de azotarlo, y esa era una violación de sus derechos humanos y del derecho que ellos profesaban. Lo condenaron finalmente por el testimonio de un solo testigo, y eso no puede ser, ni siquiera en la actualidad, aunque se da en muchos casos. El sumo sacerdote le instigó a autocriminarse, declárate culpable, pero lo estaba hostigando. Eso no puede ser posible. No le dieron derecho a un defensor. Actualmente nadie puede ser juzgado si no tiene a un defensor, es entre comillas, por supuesto, porque se hace, la corrupción es grande en el poder judicial, es terrible. Entonces, el Señor Jesús no tuvo ningún defensor. Lo juzgaron un día viernes, aunque la ley decía que no se podía juzgar a nadie el viernes, sábado o día de fiesta, pero así lo hicieron. Y ahora escuchen la premura. Aunque la sentencia solo se podía ejecutar 3 días después de la condena a Jesús, de ser dictada la condena, a Jesús lo ejecutaron el mismo día. Terrible, terrible la violación, tremendo. Las violaciones de los derechos humanos y del derecho en sí, es decir, no estuvo apegado a derecho absolutamente en nada, como decíamos en la comentario de la lección de escuela sabática. Así la situación, pero toda esta historia la estamos mencionando porque estamos comparando lo que Jesús vivió con lo que se va a vivir al final de la historia de este mundo. Es importante entonces, queridos hermanos, queridos amigos, que nosotros nos preparemos y que este mensaje llegue no solamente a los adventistas. El propósito por el que estamos predicando no es solamente para que el mensaje llegue a los adventistas, sino que llegue a todo credo religioso, todo aquel que profesa todo ese credo, para que conozca la verdad, y una vez conociendo la verdad, entonces tiene la capacidad de decidir a favor o en contra de Jesús. Nosotros quisiéramos que decidieran a favor de Jesús, pero esa decisión no la podemos tomar nosotros. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí. Y durante esta semana hemos orado por nuestros hermanos y por sus necesidades, por los enfermos, y aunque no tenemos ya contacto con ellos porque perdí el Face anterior, de cualquier manera seguimos orando por ellos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a terminar con una palabra de oración. Agradecemos, querido Padre Celestial, por el privilegio que nos das de alabar y glorificar tu nombre, de estudiar tu palabra. Prepáranos, Señor, para los acontecimientos finales,
pero también prepáranos, Señor, para poder difundir este mensaje, este pregón, Señor, el último pregón de amonestación al mundo, para que puedan estar preparados y listos para tomar una decisión. Y ellos quisieran, Señor, tomar una decisión a favor de Jesús, pero es la decisión de ellos. Los ponemos en tus manos para que puedas obrar poderosamente a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, gracias le damos al Señor por dejarnos estudiar su palabra, y también seguimos poniendo en sus manos para que nos dirija y nos guíe durante todo este sábado. Que Dios les bendiga grandemente, y si el próximo sábado no pasa nada, estaremos aquí con ustedes continuando estudiando. Que Dios les bendiga.